las Américas y es un gusto recibirlos a este seminario web sobre la vacuna contra el dengue organizado por el Foro Farmacéutico de las Américas con el apoyo de la Federación Internacional Farmacéutica. Nuestra disertante de hoy va a ser la doctora Victoria Hall Ramírez de Costa Rica. La doctora Ramírez es licenciada en farmacia de la Universidad de Costa Rica, tiene maestrías en atención de farmacéutica y en atención económica, es catedrática del Departamento de Atención Farmacéutica y Farmacia Clínica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, coordinadora de la Maestría Profesional de Atención Farmacéutica, directora del Centro Nacional de Información de Medicamentos, del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, vicedecana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Ha sido tutora de más de 20 investigaciones para estudiantes de grado, ha participado en más de 100 cursos, conferencias, congresos y seminarios y tiene más de 40 presentaciones como ponente y expositor en póster. Sus áreas de especial interés son la información sobre medicamentos, farmacovigilancia, consultas farmacéuticas, seguimiento farmacoterapéutico, atención farmacéutica y estudios de utilización de medicamentos. Bueno, con ustedes la doctora Victoria Hall, que nos va a hablar sobre la vacuna contra el dengue. Buen día, Victoria. Muy buenos días, Carlos, y muy buenos días a todos los que nos acompañan. El día de hoy vamos a compartir pues un pequeño ratito y la idea es que al final de esta actividad los participantes sean capaces de reconocer el rol del farmacéutico como parte del equipo multidisciplinario de salud en la detección, prevención y atención del dengue, y también que pues, seamos capaces de aplicar criterios técnicos y científicos en la prestación de los servicios de atención farmacéutica para el abordaje y prevención del dengue. Vamos a ver. De contenidos, vamos a abordar 3 grandes contenidos. El primero que tiene que ver con generalidades de la enfermedad, abordaje y tratamiento. Un segundo que tiene que ver con medidas generales de prevención. Y un tercero que tiene que ver pues ya con la vacuna del dengue. Vamos a ver esquemas de aplicación, formas de administración, conservación y almacenamiento, uso en poblaciones especiales y algunos datos de los estudios más importantes de efectividad y seguridad que se han dado pues a nivel mundial. Entonces vamos a comenzar pues con la primera parte. Bueno, en realidad como todos sabemos, el dengue pues es una enfermedad febril causada por el virus del dengue. Este virus se transmite a través de la picadura de un mosquito, el Aedes aegypti, que como sabemos pues no solamente transmite este virus, sino otras enfermedades, pero nos vamos a centrar en el dengue. Los síntomas en realidad suelen ser muy variados y se suelen presentar entre 4 a 7 días después de la picadura del mosquito. Pero el punto es que lo más importante, lo que más caracteriza la enfermedad, pues son los que ustedes están viendo en pantalla. Básicamente fiebre, un dolor intenso de músculos, articulaciones, y hay un dolor retroorbital detrás de los ojos importante. Hay un salpullido, como tenemos problemas de leucopenia, pues también se dan manifestaciones hemorrágicas que pueden ser leves o un poco más severas, y también se conoce pues que algunos casos pueden ser asintomáticos. El asunto de los síntomas de alarma o no, pues tienen que ver también con la clasificación y eso lo vamos a ver en un momento. Actualmente se conoce que existen 4 serotipos del dengue, del virus, perdón, el 1, el 2, el 3 y el 4, y pues parte de lo que vamos a hablar en la vacuna es que hay protección contra los 4, pero existe también evidencia de un 5º tipo de virus que en este momento pues tiene un ciclo de transmisión selvático, es decir, todavía no está con los seres humanos, pero se sabe que anda circulando por ahí. Y pues bueno, el malo de la película, como yo siempre digo, es el mosquito de Aedes aegypti, porque en realidad pues es quien va a transmitir el virus. Claramente nunca andamos fijándonos cómo son los mosquitos que circulan por los lugares que andamos, pero no estaría de más porque este en particular pues presenta las patas con rayas blancas y usualmente las de atrás las tiene levantadas. Tiene predilección por todo tipo de agua. Anteriormente se decía que solamente en aguas limpias, hoy en día pues ya se sabe que en todo tipo de agua que se retenga en latas, en botellas, en neumáticos, en tanques de aguas, en platos, hasta en las mismas tacitas en que las mascotas toman agua. Y es muy importante para el asunto de prevención saber que las primeras horas de la mañana y finales de la tarde son las horas en que los mosquitos suelen picar.
Entonces, en este caso puntual, de 7 a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 7 de la noche, pues son los momentos en que deberíamos estar más atentos, por ejemplo, para el uso de repelentes, que lo vamos a ver en un momento. Como ustedes pueden ver en el mapa, esta es la distribución mundial al 2006 y datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud. Y vemos pues que entre más oscuro esté el país, entre más intenso sea el rojo, mayor cantidad de casos reportados. Los que tenemos en blanco, pues es que no hay casos, y los que tenemos en gris es que no tenemos información. Y si ustedes ven, por ejemplo, pues gran parte de Latinoamérica, por no decir todo el continente americano, y pues una parte de Asia, pues también se ve afectado por el problema. Entonces, no es un problema de salud pequeño, sino que pues tiene una distribución mundial. Si vemos, por ejemplo, los casos por región, que eso también son datos de la Organización Mundial de la Salud, vemos que, por ejemplo, lo que está en verde es la región de las Américas, lo que está en azul intenso es Asia sureste, y lo que vemos como en celeste es el Pacífico, el área de Pacífico Oeste. Y si ustedes ven, la mayor cantidad de casos se presentan en la región de las Américas. Sin embargo, cuando hablamos de mortalidad, la mortalidad tiene otro comportamiento, y en este caso quien presenta mayor cantidad de casos, por lo menos a primera vista, en el gráfico, pues es el área de Asia sureste. Anteriormente se hablaba de que el dengue tenía pues un dengue, el dengue y el dengue hemorrágico. Ahora se habla de una clasificación diferente que tiene que ver con dengue con o sin señales de alarma y dengue grave. Y también, dependiendo de esas señales y de la clasificación, pues así va a ser su tratamiento. Tal como podemos ver al lado izquierdo de la, perdón, de la figura, el dengue pues suele presentar náuseas, vómitos, erupción cutánea, claramente fiebre, molestias y dolores, leucopenia, y puede presentar signos de alarma. ¿Y esos signos de alarma qué son? Bueno, un dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, ya sangrados un poco más importantes, sangrados de mucosas, un aumento en el tamaño del hígado, y pues cambios en exámenes de laboratorio. Cuando tenemos signos de alarma, pues sí es importante que haya una estricta observación e intervención pues del personal de salud. Y cuando ya pasamos a el dengue grave, es porque ya hay otros criterios que empiezan a presentarse, como por ejemplo acumulación de líquidos por insuficiencia respiratoria, sangrados intensos, y ya tenemos compromiso de otros órganos, como por ejemplo pues a nivel de hígado, corazón y a nivel del sistema nervioso central. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda tratamiento según los grupos. Y entonces es importante conocer cuál es ese tratamiento, sobre todo pensando en el papel que como farmacéutico podemos tener en la educación a los pacientes y en la dispensación de los medicamentos. En el grupo A, que ya lo vamos a ver, pues son pacientes que pueden ser enviados a la casa. El grupo B son pacientes que deben remitirse para manejo hospitalario. Y el grupo C son pacientes que requieren tratamiento de emergencia, y pues si hay dengue grave es un tratamiento de urgencia tal cual. Entonces, sé que estos cuadros tienen muchísima información, pero vamos a rescatar lo más importante, que tiene que ver, por ejemplo, con el grupo A. El grupo A son personas que presentan la enfermedad, pero no tienen signos de alarma. Y una cosa muy importante es que tolera administración de líquidos por vía oral, y eso es muy importante porque tenemos que mantener al paciente hidratado en todo momento. La guía lo que indica es que al menos debemos tomar 5 vasos de agua al día, ojalá más si fuera posible, tanto en adultos como en niños, pues mantener la hidratación. Y el medicamento pues que todos conocemos que se utiliza en estos casos, que viene a ser el acetaminofeno, paracetamol, pues en dosis que conocemos ya de antemano. Importante recordar que no debemos administrar pues aspirina ni AINES por el asunto del riesgo de sangrados. Tampoco se ha visto pues que hay utilidad de administrar corticosteroides ni tampoco antibióticos. Entonces, muy importante pues tener esto pues en la mente, porque de pronto van a haber algunos pacientes que previo a acudir a la seguridad social o al médico, pues van a recurrir a la automedicación, y es importante que les recordemos estos puntos. Tal vez de esta filmina lo que quiero recordar o lo que quiero
darle importancia un poco más, es el tipo de líquidos que podemos utilizar para la hidratación. Lo ideal sería pues agua, lo que pasa es que sabemos que el agua no es necesariamente algo que le guste a todo el mundo tomar, entonces pues siempre existe la posibilidad de leche, de jugo de frutas con la correspondiente precaución en caso de pacientes diabéticos, no los queremos además de dengue con un problema de hiperglicemia. También podemos dar pues, solución de electrolitos y si fuera el caso agua de cebada y arroz. En niños lactantes podemos recurrir también pues, a la toma de leche materna y no va a haber ningún problema. Y pues como dice el primer punto de acá, pues un reposo adecuado en cama. El grupo B, pues ya tiene otras condiciones, también se tiene riesgo social, hay enfermedades concomitantes, ya hay pruebas de laboratorio, pues que me están diciendo otros datos, y en este caso, pues vamos a necesitar que el paciente se hidrate vía oral primero, pero si no lo logramos vía oral, pues siempre está la administración de hidratación vía intravenosa, como por ejemplo con el lactato de Ringer o con la solución salina. Y claramente el tratamiento sintomático, pues semejante al grupo A. Igualmente en el grupo B hay como una segunda categoría, donde ya tenemos signos o síntomas un poco más importante y también presentamos dolor abdominal, pues vómitos persistentes, sangrado de mucosas, pruebas de laboratorio que igual me van a empezar a dar datos nuevos. E igual aquí pues tenemos la administración intravenosa de soluciones de hidratación, que podría ser el lactato de Ringer igual o solución salina. Ustedes pues esto lo van a tener, entonces no vamos a entrar a ver específicamente dosis y demás, porque aquí lo importante es que conozcamos dónde está la información. Lo que sí es importante tomar en consideración es que si hay deterioro o signos vitales, pues es importante tratar ya como el siguiente grupo y referir al siguiente nivel de atención. Estamos claros que a nivel de farmacia nosotros no vamos a estar en contacto con las muestras del paciente y demás, pero como parte de un equipo interdisciplinario, pues es importante conocer esta información pues para aportar en el manejo de este paciente. Cuando ya pasamos al grupo C, pues ya estamos hablando de personas con choque o dificultad respiratoria, con sangrados graves, con compromiso grave de órganos y con más pruebas de laboratorio que tenemos que hacer para ver cómo va pues afectándose los órganos del paciente. Y aquí, si ustedes ven las tres cosas que tengo marcadas, pues es lo que tiene que ver con hidratación. Y siempre va a ser hidratación intravenosa, un primer bolo, un segundo bolo, un tercer bolo, según cómo vaya reaccionando el paciente. Claramente, pues si hay dificultad respiratoria, vamos a tener que dar oxigenoterapia. Y pues lo importante acá es saber que el paciente tiene que estar hospitalizado. Signos de alarma ya los vimos, pero no está de más repasarlos. Siempre que veamos un paciente con dengue que los presente, pues tenemos que referir inmediatamente para que haya el manejo adecuado del mismo. Ok, empezamos con el segundo punto, que después es la parte introductoria antes de entrar en materia con la vacuna, que tiene que ver con medidas de prevención general. Y en realidad, pues estas medidas de prevención general tienen que ver directamente con la eliminación de criaderos. Cuando los casos se nos empiezan a disparar en los países, usualmente es porque bajamos la guardia, porque decimos, bueno, ya no está lloviendo, no hay que estar limpiando los patios y demás de las casas, pero resulta que cuando bajamos la guardia es cuando empiezan a saltar los casos. Entonces, pues estas son medidas generales que no está de más que las recordemos siempre a los pacientes y a la comunidad en general, tengan o no tengan dengue. Entre ellas podemos hablar, por ejemplo, de la limpieza de pilas, canoas, estañones, bebederos de animales y otros, donde se puede acumular agua. Igualmente, pues tapar recipientes donde se pueda almacenar el agua. Si tenemos en la parte de atrás de la casa o en algún terreno que tengamos algún bote, algún tipo de embarcación, darle vuelta para evitar que pueda acumular ahí agua y que sea criadero del mosquito tal cual. Lo mismo si tenemos huecos, sería importante rellenarlos, los floreros de los cementerios, blocks, tapias, cualquier otra cuestión que pensemos que puede ser un posible lugar para que se acumule agua y, como les digo, que sea lugar para criadero de mosquitos. Importantísimo que si vamos a fumigar, sea siempre bajo la coordinación de las autoridades de salud, para evitar que empezamos a tener resistencia. Eso tiene que ser coordinado, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, con el Ministerio de Salud y con la Caja Costarricense del Seguro Social, para evitar que haya algún problema, pero sobre todo con el Ministerio de Salud. Y es importante, pues, tomar un rol activo con los vecinos del barrio, pues para evitar que se empiecen a acumular basura y lugares
pues con chatarra y demás que podría estar generando problemas. Estamos claros que aquí podemos, con este punto, podemos tomar dos papeles, uno como habitante de la comunidad y otro pues como profesional de salud, y en realidad en ambos casos tenemos que tener un papel activo. Y claramente, pues otra cosa que siempre se ha mencionado y que es importante, que es el uso de repelente. Sobre todo cuando estamos al amanecer y al atardecer, pensando en las horas en que el mosquito prefiere picar, que recordemos que es en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde. Con respecto al uso de repelentes, pues en realidad lo más efectivo o lo que se recomienda un poco más es el uso del DEET. Este compuesto tal cual se presenta en el mercado en diferentes concentraciones y pues dependiendo de esa concentración así va a ser la edad en la que se puede utilizar. Lo que sí es importante es que, por ejemplo, en personas adultas, el CDC de Estados Unidos recomienda concentraciones de 30 a 50% y que menores de 12 años no se deben utilizar, sino que lo que debemos recurrir es al uso del mosquitero. Siguiendo con el punto de eliminación de criaderos, es importante pues ser creativo, empezar a reciclar todos los materiales, reutilizar, agujerear, por ejemplo, llantas, o utilizarlas también pues para asuntos de adorno o lo que la creatividad de cada quien pues le dé para evitar ese posible foco de criadero. Enterrar pipas, cocos, poner bajo techo recipientes que puedan acumular agua tal cual. Y entonces pareciera que son medidas muy simples, pero en realidad son súper efectivas para evitar el criadero. Y pues como no solamente es el asunto de no exponernos al mosquito y evitar que haya criaderos, pues también desde hace poco más de un año tenemos una nueva opción, que es pues la vacuna contra el dengue. Y esto es lo que vamos a entrar en materia en este momento. La vacuna contra el dengue, ha tenido varios años para llegar a su desarrollo. De hecho, en este momento se encuentran algunas en investigación, pero la única que se encuentra aprobada es una vacuna tetravalente, cuyo nombre comercial es Dengvaxia. Claramente en este tipo de foros y demás no vamos a hacer propaganda a ninguna casa farmacéutica, sin embargo, es la única que está disponible en este momento y por tanto nos vamos a referir a los estudios que se han publicado en revistas internacionales o a la posición, por ejemplo, de la OMS respecto a la misma. La vacuna, pues tiene las siglas que ustedes ven ahí, CYD-TDV, y precisamente por ese nombre, así es como han sido llamados también los estudios que se han realizado y que vamos a entrar a ver a continuación. Se han desarrollado dos estudios paralelos de fase 3, uno en Asia y otro en Latinoamérica. En el caso de Asia, pues fue en países como Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. Y en el caso de Latinoamérica, Brasil, Colombia, Honduras, México y Puerto Rico. Son estudios pues que han tenido la participación de más de 35,000 personas y pues la edad en la que se han probado las vacunas va desde los 2 a los 16 años, con 3 dosis, que es el esquema de hecho que está autorizado. 3 dosis con un intervalo de 6 meses de aplicación entre cada uno, es decir, aplicamos a los 0, a los 6 y a los 12 meses. Como ustedes pueden ver en esta imagen, pues tenemos muchos pacientes, pues ahí se repiten por los países que hablábamos, pero si ustedes ven el punto donde se empezaron a ver resultados fue la eficacia de la vacuna después de hacer la aplicación, exactamente 28 días después de la tercera aplicación en ambos casos. Vamos a ver, el estudio en el caso del 14 empezó en junio del 2011, tuvo un primer punto de corte en el 2013 y pues la última etapa se terminó en noviembre del año pasado. En el caso del estudio 15, que fue el de Latinoamérica, también empezó en junio del 2012, tuvo un corte en abril del 2014, cuando me refiero a cortes para ver resultados y demás, y el próximo corte final será en abril de este año, con lo cual es muy probable que en abril o mayo tengamos pues nueva información a la luz de la recopilación de los resultados pues, de estos estudios. ¿Cuál es el esquema de aplicación de la vacuna? Bueno, el esquema de aplicación ya se lo he mencionado, son 3 dosis de 0.5 mililitros
administrados con intervalos de 6 meses, es decir, a los 0, a los 6 y a los 12, y se administra vía subcutánea. Hay una cosa importante y es qué pasa si me atraso con alguna dosis. ¿Debo reiniciar esquema o no? La respuesta es no. Es decir, si yo me apliqué la primera dosis en enero y la que le correspondía seguía en julio y la siguiente otra vez en enero, pero resulta que yo me atrasé con la de julio, pues si me la aplico en agosto, a partir de ahí vuelvo a comenzar los 6 meses. Entonces va de nuevo, no empezamos de cero el esquema, sino que si nos atrasamos un mes en la aplicación de la segunda, pues contaremos a partir de ahí 6 meses para la aplicación de la tercera. Y es importante, y de pronto cosas de las que hay más información, es sobre la edad de administración de la vacuna. En principio, la primera autorización o la licencia de registro que se le dio a la vacuna fue para utilizarse en personas de 9 a 45 años o de 9 a 60 años, que esto va a variar según el país a donde se encuentre registrada. Y la indicación pues es para prevenir el dengue por cualquiera de los 4 serotipos existentes, el 1, el 2, el 3 o el 4. Lo que sí es importante de recalcar es que no se debe utilizar en menores de 9 años, aunque los estudios que les comenté anteriormente, el 14 y el 15, se hicieron con niños a partir de los 2 años, pues algunos hallazgos de esos estudios, pues lo que ha indicado es que no debe utilizarse en menor de 9 años y que sea a partir de los 9 años como tal. La vacuna pues debe almacenarse, como todas las vacunas, en refrigeración de 2 a 8 grados centígrados y así es como se ve. Tiene un polvo para suspensión, un disolvente para reconstitución y 2 jeringas, una para hacer la reconstitución y la otra para aplicar. Básicamente pues lo que tenemos que hacer es poner la primera jeringa en el solvente que ya está pues llena, inyectarlo poco a poco en el vial que tiene el polvo para reconstitución y finalmente, después de hacer la reconstitución y la disolución completa, pues volver a cargar jeringa para poder hacer la aplicación. Y pues posteriormente pues cambiar la aguja para evitar algún tipo de dolor cuando se aplica. Con respecto a las contraindicaciones, es importante mencionar que el fabricante ya tiene algunas estipuladas, que tienen que ser, por ejemplo, pues claramente las personas que presentan reacciones alérgicas, personas con inmunodeficiencia, incluyendo a las personas con el virus de HIV, estén o no con síntomas, y si no están con síntomas, pues donde ya existe ya una evidencia de deterioro de la función inmune tal cual, y pues en mujeres embarazadas o en periodos de lactancia. Y el mismo fabricante lo que indica es que esa vacunación se debe posponer en personas con enfermedades agudas o fiebre, sea moderada o sea severa. Cuando empezamos a hablar de la eficacia, es cuando la gente empieza a veces a cuestionarse asuntos de la vacuna, porque siempre esperamos pues que la eficacia de un medicamento sea muy alta. En este caso particular, según el estudio 14, la eficacia de la vacuna fue de 56.5%, con un rango que va de 43.8 a 66.4, y en el caso del 15 es de 60.8, con un rango que va de 52% a 68%, con mediciones en este caso efectuadas 12 meses después de la tercera aplicación. Sin embargo, cuando se hace un análisis conjunto de ambas investigaciones, pues se ve que en mayores de 9 años la eficacia de la vacuna es de 65.6 y en menores de 9 años de 44%. Un dato curioso que se encontraron en los estudios, pues es que la eficacia de la vacuna es diferente según el virus. Entonces, de menor eficacia a mayor eficacia, pues la menor es para el virus de dengue tipo 2, le sigue el 1, le sigue el 3 y la eficacia más alta reportada, pues es con el virus de dengue número 4. En los estudios se encontró algo interesante, que es que según el país varió esa eficacia y probablemente, o según se dice en los estudios, tiene que ver con el tipo de virus circulante en cada país y con la seropositividad de las personas al inicio del estudio, es decir,
si habían presentado o no dengue antes de administrarse la vacuna. El país donde la eficacia fue mayor fue México, pensando en todos los países de los dos estudios, y el país donde se reportó menos eficacia pues fue México con un 31.3. Y lo que les decía de la seropositividad es muy importante porque se ha encontrado en los estudios pues que si el paciente ya había tenido previo dengue, su eficacia, es decir, la eficacia de la vacuna es mayor. Entonces, por ejemplo, en esta comparación es un 78.2% versus un 38.1% en personas seropositivas versus las seronegativas. Hay una cosa importante también que tiene que ver con el riesgo de desarrollar dengue o, por ejemplo, que el dengue que se desarrolle requiera hospitalización. Y en este caso particular de la hospitalización, la eficacia de las vacunas, pensando en estos dos estudios de manera combinada, fue de 72.7 en todas las edades y en 80.8 para personas mayores de 9 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en el estudio se demostró que en cualquier edad que se aplique la vacuna, pues se previene la hospitalización de pacientes que desarrollen posteriormente dengue en un 72.7%. Y con respecto a la presentación de la forma grave del dengue y también hospitalización, pero dividiéndolo en dos para cada estudio, veamos qué dicen los resultados. Pues básicamente el estudio 14, que es el que se desarrolló en Asia, demuestra que la vacuna tiene una eficacia de 56.5% contra la presentación de la forma grave de la enfermedad y 67.2% contra la hospitalización. En el caso del estudio 15, que fue el desarrollado en Latinoamérica, pues el 60.8% de eficacia para prevenir la presentación de la forma grave de la enfermedad y un 80.3% contra la hospitalización pues por la enfermedad también. En cuanto a la duración del efecto, pues lo que tenemos son datos también preliminares, porque estamos también en una etapa de vigilancia activa para ver qué es lo que está sucediendo con la vacuna a largo plazo. Lo que se sabe es que pues la eficacia de la vacuna contra los casos de dengue confirmados a un año después, pues es de 59.2%. Y a los 25 meses, pues se habla de un 65.6%. Cuando hablamos de seguridad, pues estamos pensando en reacciones adversas, que es lo que van a ver a continuación referido como RAM, y hablamos de las reacciones adversas locales y sistémicas. Sin embargo, pues los estudios o los resultados encontrados dicen que son muy semejantes a las de otras vacunas de virus atenuado como lo es esta. Las reacciones adversas más presentadas o más frecuentes pues tienen que ver con cefalea, con malestar general, con mialgia, con fiebre. Y en el sitio de aplicación, algún tipo de reacción adversa. Acabo de ver que hay un error ahí, dice 49.6 versus 38.5, no 385, hago la aclaración. Y pues en el caso, cuando se compara con placebo, entonces 49.6 para la vacuna versus 38.5 con el placebo. Y en el caso de dolor, pues el porcentaje de dolor se presenta mayor cuando estamos pensando en personas a las que se les administra la vacuna que tengan una edad entre 9 y 17 años. Hay un estudio que se publicó en la revista cubana de investigaciones biomédicas en el 2016 que precisamente hacía referencia a las reacciones adversas y me pareció importante pues presentarla, donde la reacción adversa más importante a nivel local pues es el eritema, seguida de dolor y sensibilidad, pues como ocurre casi siempre con la aplicación de inyectables. Y en el caso de reacciones adversas sistémicas, pues la primera fiebre, dolor de cabeza, mialgia, que pues en realidad corresponde también a los resultados que les mostré anteriormente. No sé si todos ustedes conocen que pues, el Centro de Monitoreo de Reacciones Adversas de Uppsala, que es el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, maneja una serie de bases de datos con las reacciones adversas que se reportan para todos los medicamentos en el mundo. Esa base de datos pues tiene una cantidad de información importante que pues es manejada en cada país por las autoridades sanitarias y los centros nacionales de farmacovigilancia y pues claramente por el centro de Uppsala. Tienen variaciones de las bases, pero hay una base que se encuentra pública, que es la VG Access.
cuando uno ingresa a VG Access, permite ver las reacciones adversas para los medicamentos por principio activo, y pues me di a la tarea de buscar al 4 de marzo de este año qué reacciones habían reportadas para Denvaxia, que es la vacuna pues que está en este momento comercializada, pero sin embargo, si ustedes ven, pues dice el ingrediente activo sí es vacuna contra la fiebre por dengue. El total de casos que ellos han recibido, y estos son casos que los profesionales de salud reportan a los Centros Nacionales de Farmacovigilancia, y estos a su vez reportan al centro de Uppsala, por tanto, pues contienen datos de prácticamente todo el mundo. Al momento hay 1.864 reportes. Y pues como la vacuna es de reciente ingreso, vemos que para el 2016, porque en realidad es donde partan los datos, no hay datos anteriores, se reporta un 44% del total de los casos reportados hasta el momento del año 2016. Para el año 2017, un 7%, y para el año 2018 llevamos 2 meses y pues ya tenemos un 49% del total. Si ustedes ven pues la comparación, es muy probable que esto se deba al aumento en la cantidad de países en los cuales se está comercializando la vacuna, y habrá que esperar pues unos 2 o 3 años para ver cuál es el comportamiento que se presenta con las reacciones adversas de la vacuna. Si ustedes ven, la mayor cantidad de reacciones de estas que se reportaron, 59% es en el continente asiático y el 41% en la región de las Américas. Y la mayor cantidad de reacciones adversas pues se presenta en mujeres con un 59%. Si entramos a ver las edades en las que se han reportado esos casos, pues tenemos que hay variedad. Vemos que hay algunos que el porcentaje dice 0, pero en realidad sí se han presentado casos, sin embargo, pues el número es muy pequeño, entonces pues sería un 0,000 algo, y por eso es que aparecen 0, pero en realidad sí existen casos. Y vemos que la mayor cantidad de casos se reportan en personas o niños de 2 a 11 años de edad, seguido por personas de 18 a 44 años, y en tercer lugar de 12 a 17 años. Y cuando vemos reacciones adversas, así es como las presenta la base. La base lo clasifica por sistema y uno puede entrar a ver para cada sistema las reacciones adversas que queramos. No nos va a decir de qué país, cómo era el paciente, ese tipo de datos lo maneja directamente la autoridad sanitaria, pero sí nos permite darnos una idea de dónde se están presentando más los casos. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver que existen 84 casos de infecciones, 6 casos de metabolismo, o sea, reacciones adversas en el asunto de metabolismo y nutrición, 680 que tienen que ver con el sitio de aplicación, o 350 que tienen que ver con tracto gastrointestinal, o por ejemplo, pues 4 que tienen que ver con desórdenes psiquiátricos y demás. Esto es una base de datos pues que nos sirve en realidad para nuestro ejercicio profesional, para cualquier medicamento que queramos buscar, y pues que está en este momento de libre acceso. Si seguimos revisando asuntos de seguridad, pues hay una información relativamente nueva, que es que se dice que la vacuna podría ser no efectiva o podría presentar teóricamente un aumento en el riesgo de presentar dengue severo en pacientes que no hayan presentado dengue antes de la vacuna y si son menores de 9 años. Vamos de nuevo. En teoría, si yo tengo menos de 9 años y nunca he tenido dengue, al aplicarse la vacuna podría aumentar teóricamente el riesgo de presentar dengue severo. Entonces, esta es una de las razones por las cuales la vacuna pues, se utiliza a partir de los 9 años, porque además no se han encontrado datos similares. Cuando hablamos, seguimos hablando de seguridad, pero ya estamos pensando en interacciones, pues tenemos diversidad de información. Una fuente indica que no debe administrarse la vacuna con otras vacunas porque no hay mayor información al respecto. Sin embargo, pues otra fuente indica que no se han encontrado cambios en la seguridad y efectividad cuando se administra en niños al mismo tiempo, por ejemplo, la vacuna de fiebre amarilla con la vacuna del dengue, o DPT con vacuna del dengue, o la de sarampión, rubiola y papera con la vacuna del dengue, o por ejemplo la vacuna contra la hemófilos influenza tipo B.
Entonces, pues ahí tenemos información un poco diferente, pues que en algún lado dicen no se debe, en otro lado dice pues sí, entonces seguimos vigilantes de la información. Lo que sí se ha encontrado y se ha reportado es que en adultos a las que se le administra conjuntamente la vacuna del dengue con la vacuna de la fiebre amarilla, se ha encontrado una menor respuesta de eficacia en cuanto al tipo de virus de dengue número 4. Una cosa importante que tiene que ver con eso, y me voy a adelantar aquí al cuarto punto de esta filmina, es el asunto de los viajeros. ¿Por qué una persona se podría administrar conjuntamente la vacuna del dengue y la vacuna de fiebre amarilla? Bueno, pues porque va para una zona endémica. Entonces, si ya se sabe con antelación, pues lo que se podría hacer es espaciar la administración de las vacunas. Y tal como dice pues esta filmina, el uso de la vacuna en los casos de viajeros no es que está formalmente establecido, pero claramente si una persona va a viajar a una zona endémica, pues la vacunación podría ser beneficiosa. Entonces, sí es importante que les recomendemos o les informemos a nuestros pacientes que siempre que vayan a zonas de riesgo para cualquier tipo de enfermedad, siempre es importante revisar cuáles son las vacunas que son recomendadas aplicar de previo, pues para prevenir la aparición de estas enfermedades. Con el personal de salud no hay recomendaciones específicas, no hay una directriz que diga en este momento debe aplicarse la vacuna sí o sí. Sin embargo, por ejemplo, con el caso de embarazo y lactancia, en este momento el mismo fabricante indica que el uso está contraindicado, pues no se tiene suficiente información. Con las personas inmunocomprometidas, lo veíamos anteriormente, incluyendo las personas con HIV, pues el uso está contraindicado. Y devolviéndome a las mujeres embarazadas, es importante lo siguiente. Yo me aplico la primera vacuna y en el periodo de esos 6 meses antes de aplicarme la segunda dosis, quedé embarazada. Bueno, en este caso, la aplicación de la dosis 2 y 3 se vuelve a agendar para el periodo después de la lactancia materna. Entonces ahí volveríamos a aplicar, o más bien no volveríamos a aplicar, aplicaríamos la segunda dosis en el momento que se pueda y 6 meses después la tercera dosis. Es decir, no debemos aplicar, aunque ya hayamos empezado el esquema, no debemos aplicar la vacuna ni en periodo de lactancia ni en periodo de embarazo. A raíz de toda la información que tenemos a disposición, pues en el 2016 la Organización Mundial de la Salud pues dio una posición oficial y su posición oficial fue la siguiente, que los países deben considerar la introducción de la vacuna en zonas geográficas donde los datos epidemiológicos lo justifiquen. Es decir, si tenemos países donde los casos de dengue tienen una alta carga para el sistema, donde tenemos muchos casos, hay mucha mortalidad, pues la OMS lo que dice es usted como país valore la opción de introducirlo dentro de su esquema o bien darle el registro sanitario pues para que se pueda conseguir también en el mercado privado. También lo que se dice es, bueno, que en personas previas, con una infección previa de dengue, con cualquier serotipo, pues la eficacia de esa, la vacunación debería ser hasta un 70% de esa población. Entonces, si tenemos un grupo de personas donde a todos les ha dado dengue, pues a esa población al menos deberíamos vacunar el 70%. Y lo que sí es importante de recordar es que la vacunación pues no deja de lado las estrategias del control del vector. Como lo decía anteriormente, cuando bajamos la guardia con control de vector, los casos se nos disparan y es un lujo que los países no nos podemos dar. Hay nuevas informaciones. La casa farmacéutica Sanofi Pasteur pues generó un estudio interno de la información que se tenía y pues la hizo el conocimiento de la Organización Mundial de la Salud y pues al 30 de noviembre, es decir que la información está fresca, la OMS pues da una nueva posición de lo que cree. Me disculpo que la primera está en inglés, pero me pareció importante dejarla tal cual como está. Y si ustedes ven, pues básicamente lo que se dice es que para las personas que no se han expuesto previamente a la infección del virus del dengue, es decir, que no han presentado dengue previo a la vacunación, lo que existe pues es un riesgo mayor de presentar dengue severo o de presentar dengue que requiere hospitalización comparado con las personas que no se han vacunado en la misma edad. Entonces, esto es muy importante, es decir, la OMS pues lo que dice definitivamente es
existe ese riesgo en las personas que no han tenido la infección por dengue y por tanto, pues el riesgo es mayor en ellas. Y entonces, ¿cómo interpretamos esa información? Bueno, que básicamente, como una medida de precaución, en este momento la OMS lo que dice es que la vacuna solo debe ser administrada a personas que se conozca que hayan tenido dengue previo a la aplicación, previo a la vacunación. Entonces, en este caso se mantiene lo de la edad, pues se sabe que se sigue protegiendo contra la hospitalización y demás, pero pues al ser el riesgo mayor en personas que no han tenido el dengue previo, pues la OMS pues solicita esta medida de precaución y que hasta donde conozco, la empresa farmacéutica pues está tramitando cambio de etiquetado en los países donde se comercializa la vacuna. Existe otra pues fuente de información importante en el tema de farmacovigilancia, que es la Pharmaceutical Newsletter de la Organización Mundial de la Salud, y para el primer número de este año, que salió pues hace poco, sale pues no es una alerta, sino que en realidad es información donde lo que dice la gente o a los profesionales es esté atento a esto. Entonces, por ejemplo, es una alerta que se genera en Singapur, donde el título dice riesgo en personas que no hayan tenido experiencia, o sea, que no hayan presentado el dengue previo. Y básicamente lo que hace es decir, bueno, sí que existe como esa preocupación, esa información que tenemos, y pues básicamente la agencia reguladora, que es la HSA en Singapur, pues dice, vamos a monitorear la seguridad y la eficacia, y pues básicamente semejante a lo que dice la OMS, pues, pero para un país en particular, como lo es Singapur. Hay un artículo que en este momento se encuentra en prensa, que pues próximamente ya saldrá como tal, y que lo que trata es de un seguimiento a 4 años de la eficacia de esta vacuna, tanto en Asia como en Latinoamérica, pensando en los estudios que se encuentran publicados. Y básicamente pues lo que quiero rescatar, porque el artículo pues ya saldrá en publicación y demás, es que del año 1 al año 4, 233 personas que se habían vacunado y 228 del grupo placebo, pues habían presentado al menos un episodio de hospitalización, o como por ejemplo el asunto de la edad de los pacientes. Entonces vean ustedes que la conclusión lo que dice es, bueno, el balance de riesgo-beneficio se mantiene positivo en personas con edades iguales o mayor a los 9 años, perdón, en un seguimiento al año 4, aunque sí se notó que esa efectividad fue menor en el año 3 y 4 versus el año 1 y 2. Esto es importante, ¿para qué? Para saber que en este momento pues se siguen haciendo estudios, que la información no es que esto es lo que es y no va a cambiar, sino que conforme vayan nuevos datos, y como les decía anteriormente, hay un estudio que va a finalizar su último punto en abril de este año. Entonces vamos a tener más información. Ya para ir cerrando y abrir el periodo de preguntas, nada más contarles que pues la vacuna se encuentra con registro en 19 países, pero ha sido oficialmente lanzada en 11 de ellos, que son los que aparecen en esta lista. Y los dos que tienen un asterisco, que son Filipinas y Brasil, pues son los países donde la vacuna ya fue incluida dentro de un programa público de vacunación. A raíz de la alerta que se ha presentado, Filipinas pareciera que en este momento pues tiene el programa de vacunación en un momento de reposo mientras se sigue investigando. En el caso de Brasil continúa activamente, pero ustedes ven pues que la vacuna está en diferentes países y tenemos además investigación en nuevas vacunas que se están en este momento pues estudiando. Según pues la literatura a la que tuve acceso, en este momento pues hay 6 vacunas más que se encuentran en estudio. El caso particular de Argentina y México, que son algo que traigo acá, pues es publicaciones que lo que dicen es, bueno, ¿qué dificultades hay, qué oportunidades tenemos como país? Por ejemplo, en el caso de Argentina, una de las dificultades que ellos mencionan en esta publicación es el asunto de las zonas. ¿Por qué? Porque en el caso de Argentina, pues el país es bastante amplio, bastante grande, y pues tienen zonas donde sí está el mosquito y en otras zonas no. Entonces ellos tienen que tomar pues una decisión para ver si es para todo el país o solamente para la zona de riesgo. O por ejemplo, bueno, que si es eficaz, que si no es eficaz, que si se requieren más datos, entonces ellos pues hacen un listado de sus dificultades y las oportunidades que ven. En el caso de México, pues en el caso de México existe esta publicación donde para cada criterio empiezan a hacer pues una serie de comentarios para ver qué pueden hacer como país,
y qué es lo que ellos pues podrían considerar de evidencia. Entonces, básicamente esta filmina y la siguiente pues tiene que ver con la seguridad, con la eficacia, con el costo-efectividad. Entonces, por ejemplo, cuando se publicó este artículo, pues ellos decían, se desconoce el costo de la vacuna, pero en algunos estudios en Latinoamérica se estima un costo fijo de X cantidad de dinero, lo cual requeriría tanta cantidad de dinero para pues utilizarla durante 5 años. Entonces, son cosas que la gente encargada en cada país de determinar si una vacuna entra o no, tiene que tomar en consideración, incluyendo los estudios farmacoeconómicos, que de hecho ya hay algún estudio que aborda la parte farmacoeconómica, pues, pero no era el objetivo principal de este webinar. El otro gran punto que quiero tocar, y esto sí es antes ya de terminar, pues es el rol del farmacéutico en el manejo del dengue como parte del equipo de salud. Yo creo que es muy importante que nos empoderemos como tal de todas las actividades que podemos hacer, que pues si bien es cierto, en dispensación del tratamiento del acetaminofén podemos dar información al paciente y recordarle cómo se tiene que hidratar en su casa, si no le gusta el agua y la lactancia materna para los niños lactantes, va más allá de la dispensación. Tenemos que pensar que nosotros como farmacéuticos pues tenemos un rol muy importante en promoción de la salud, en prevención de la enfermedad, en el control del vector, en información de medicamentos, educación sanitaria, pero también en farmacovigilancia. Y muchas de estas actividades, pues lo que se pueden hacer es coordinar trabajo con las comunidades, de todo el equipo sanitario, incluyéndonos a nosotros, con gobiernos locales y sectores comunales. Nada hacemos si en el periodo de educación, información y dispensación damos las medidas de control de vector, si nosotros no vamos a la comunidad a colaborar, a enseñarles qué es lo que hay que hacer. Claramente no es el farmacéutico solo, es un equipo, pero es importante pues que sepamos qué se debe hacer. Y con respecto a farmacovigilancia, pues es muy importante de que cuando hayan ensayos podemos estar en monitoreo, podemos ayudar a hacer planes de minimización de riesgo, pero también una cosa muy importante es el reporte de las reacciones adversas, que en este caso, pues el nombre correcto vendría a ser eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, que se conoce como ESAVIS. Entonces, básicamente, pues aquí instarlos a que cuando ustedes tengan pacientes donde, por ejemplo, en su farmacia de comunidad se les haya vendido la vacuna y se les haya aplicado, pues que haya una monitorización de esas reacciones para evitar que haya, pues, subregistro. Y finalmente, pues, el desarrollo de evaluaciones económicas completas, que es lo que viene a ver con farmacoeconomía, que podría ser un rol muy importante que nosotros como farmacéuticos podríamos tener o que ya tenemos según el país. Así que bueno, básicamente esa es la historia de hoy, contarles un poquito de la vacuna, estar atentos siempre a la información que sale de fuentes oficiales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, y pues también estar pendiente de lo que la compañía farmacéutica nos diga, por ejemplo, cuando se hace la visita médica en los diferentes establecimientos farmacéuticos, pero sobre todo recalcar y recordar la importancia que tenemos como profesional de salud en el manejo de la enfermedad y la prevención. Muchísimas gracias, Carlos, y no sé si pues tenemos alguna pregunta o alguna inquietud. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, por tan clara exposición. Tenemos dos preguntas. Una ya fue respondida durante tu presentación. Las dos preguntas son de la doctora Nuria Montero. Bueno, en primer lugar, y antes de que tú lo dijeras, preguntaba qué países de la región de las Américas ya tenían registrada la vacuna ante la autoridad sanitaria. Esto ya fue respondido. No sé si quieres. Carlos, perdón, tal vez hacer referencia porque de pronto la pasé muy rápido, pero en este momento los países de las Américas que tienen la vacuna aprobada son México, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Guatemala, Perú. Y bueno, y también quería saber ella si algún país la tenía incluida dentro de un esquema oficial de vacunación. Sí, que en este momento es Filipinas y Brasil, pero como les decía, Filipinas hace pocas semanas la tiene incluida, pero paró el programa, lo detuvo, en virtud de la nueva información que hay. Parece ser que se reportaron algunos casos de fallecimientos y lo que se está haciendo en este momento es investigando si realmente ese fallecimiento tuvo o no que ver con la vacuna. Entonces, en este momento Filipinas lo tiene, incluido dentro del esquema, pero detenida la aplicación
Brasil lo sigue aplicando sin ningún problema. Y quiero hacer una llamada de atención con esto que acabo de decir. No se trata de generar pánico ni mucho menos, sino importante recalcar que pues cuando suceden estas cosas se tiene que hacer una investigación epidemiológica y hacer un análisis de causalidad para ver si realmente el caso se debió o no se debió a la vacuna. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra consulta del doctor Robledo de Argentina. Si no entiendes que los pacientes del grupo A en tratamiento domiciliario deberían estar, para ellos debería estar indicado el aislamiento entomológico como medida profiláctica para evitar la propagación de la enfermedad. Pues sí, a ver, lo que tenemos es que si una persona está con la enfermedad, pues en principio un mosquito lo puede venir a picar y infectar a más personas. Sin embargo, pues eso a veces no siempre es posible, pero sería ideal. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas. No sé si alguien de la audiencia quiere realizar ahora alguna pregunta. Bueno, pues pareciera que me adelante a todas las posibles preguntas que iban a hacer. Lo que pasa es que la exposición fue muy clara. Creo que cubriste todos los puntos que teníamos expectativa de conocer. Y bueno, creo que no habiendo más preguntas podemos dar por concluida la sesión. Muchísimas Bueno, gracias, pues yo Victoria. quedo a las órdenes, cualquier consulta pues que haya. En la pantalla tienen pues mi correo electrónico y si hubiese alguna cosa más que ampliar, pues quedo totalmente a las órdenes. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, gracias al foro y gracias a la FIP pues por el apoyo y nos veremos en una semana en el webinar que corresponde al idioma inglés. Bueno, muy bien. Bueno, buenos días o buenas tardes para todos y nos estamos viendo en alguna otra posibilidad de webinar del Foro Farmacéutico de las Américas. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Victoria, por tu excelente conferencia. Con todo gusto.